Orgullo y Prejuicio, dirigida por Joe Wright en 2005. No solo adapta una obra clásica de Jane Austen, sino que convierte cada escena en un arte viviente, caracterizando su belleza y cómo se refleja en los sentimientos de cada uno de los personajes, como el orgullo, el deseo, la confusión, el amor en gestos, miradas y silencios que parecen fragmentos que con el tiempo empiezan a tomar forma. La película empieza con un amanecer dorado, donde Elizabeth Bennet camina sola entre los campos mientras lee, en donde se ve reflejada las intenciones de una historia en el que la poesía definitivamente es arte que nos acompaña en esta travesía. Será vista a través de los ojos de Elizabeth, una mujer que observa, que interpreta el mundo como si lo leyera. El campo, la luz, los sonidos de la naturaleza, todo es ese reflejo de libertad, de pensamiento, de sensibilidad antes de que el amor empiece a notarse en su máximo esplendor. Ahora nos enfocamos en la familia Bennet y su relación como tal. La señora Bennet desde el principio se nos muestra como una mujer obsesionada con casar a sus hijas, impulsiva y habladora. Su histeria cómica contrasta con la serenidad del campo y revela una preocupación social real, la falta de herencia para sus hijas. El señor Bennet se nos presenta con un humor discreto, su ironía y calma lo presentan como un hombre inteligente pero pasivo ante el caos familiar. Las hijas Bennet se nos presentan a través de gestos y pequeñas interacciones que revelan su esencia. Jane, dulce y reservada, su expresión tranquila lo dice todo. Elizabeth, observadora con una mirada curiosa e independiente, su forma de caminar ya la establece como el eje moral e intelectual de la familia. Lydia y Kitty, risueñas y juveniles con un enfoque más superficial. Mary, seria, más centrada en lo intelectual y moral, esta variedad de personalidades en un mismo hogar refleja la diversidad de respuestas femeninas ante las expectativas sociales del matrimonio. Después de esto nos damos cuenta de una noticia en la cual se ve involucrada la familia Bennet. El señor Bingley, un joven rico y soltero, se ha instalado en Netherfield Park. Para la señora Bennet, esto representa una gran oportunidad para casar a alguna de sus hijas, y su entusiasmo respecto a toda la situación. De inmediato, toda la energía de la casa se dirige hacia un único objetivo: conocer al nuevo vecino. La familia Bennet recibe una invitación al baile en el que la señora Bennet desea que todas sus hijas asistan con sus mejores vestidos. Este se convierte en el primer gran encuentro entre las distintas clases sociales y sus personalidades. Este evento no solo se centra en una celebración, sino una verdadera pasarela social. Allí se observan, se juzgan y se comparan comportamientos y apariencias. Jane destaca en el baile y atrae la atención del señor Bingley, dando inicio al primer vínculo romántico de la historia. Un amor dulce, natural y mutuo. Por otro lado, Elizabeth se encuentra con el señor Darcy, quien la observa con un orgullo distante. Esta casualidad marca el inicio del conflicto central, la tensión entre el orgullo del señor Darcy y el prejuicio de Elizabeth hacia su aparente arrogancia. Pasamos al encuentro entre Jane y el señor Bingley. Desde el momento en el que Jane y el señor Bingley cruzan miradas, parece que el tiempo se detiene. En medio del ruido del baile, rodeados de risas, música y miradas fugaces, surge algo sutil, casi imperceptible, una conexión silenciosa, una corriente de ternura que no necesita palabras para hacerse notar. Bingley, con su sonrisa radiante y su espíritu alegre, encarna la bondad sin pretensiones. Jane, con su dulzura innata y su mirada tranquila, refleja una gracia interior. Dos almas que se reconocen sin buscarse, como si el destino, cansado de los orgullos y prejuicios del mundo, les hubiera brindado una oportunidad para poder ser.
Y ahora hablemos del primer encuentro entre Elizabeth y el señor Darcy. Ya que no es un amor a primera vista, no hay ninguna sensación romántica. En su lugar hay silencio, tensión y orgullo. Y sin embargo, en medio de ese silencio surge algo que ninguno de los dos puede poner en palabras. En el baile, Elizabeth es pura alegría y vibra, con una mirada llena de vida. El señor Darcy, por otro lado, es todo rigidez y contención. Un hombre atrapado en su propio mundo, mientras que ella vibra con su autenticidad a diferencia de él que se esconde tras su estatus, y cuando sus caminos se cruzan el aire parece volverse denso. Darcy la observa y la juzga, afirma que no es lo suficiente hermosa como para atraerlo. Pero detrás de esa afirmación hay una incógnita, una atracción que lo desarma y lo confunde. Elizabeth lo escucha y sonríe con ironía. Sin darse cuenta, se convierte en su mayor desafío. Desde ese momento ambos quedan atrapados en una danza inquebrantable, en el que dos mentes chocan con su razón de ser, dos almas que se provocan, dos corazones que aún no están destinados a transformarse el uno al otro. Él intenta convencerse de que no siente nada, ella por su parte está convencida de que lo desprecia, pero cada vez que se cruzan, algo suele cambiar. Las miradas se alargan un segundo más de lo necesario y las palabras parecen tener un trasfondo oculto. El señor Darcy comienza a observarla desde la distancia, desde las sombras. La ve reír, hablar y moverse con una libertad que él nunca ha experimentado. Hay algo en Elizabeth que lo desarma por completo, su inteligencia, su ironía, su manera de ver el mundo sin miedo, sin prejuicios. En ella siempre se refleja cómo una verdad se enlaza con su propio destino, y en esa verdad el señor Darcy descubre una belleza diferente, más profunda. Por otro lado, Elizabeth empieza a verlo de una manera distinta, aunque no lo busque, siente que el hecho de juzgarlo por orgullo es su única decisión y no piensa cambiarla. Sin embargo, hay momentos pasajeros y sinceros en los que el señor Darcy se quiebra realmente. En su mirada surge una vulnerabilidad en el que uno comienza a cuestionarse. ¿Es realmente tan arrogante o simplemente un hombre que no sabe cómo mostrar sus propios sentimientos? Lo que sucede entre Elizabeth y el señor Darcy no es solo una historia de época, pues en medio de todo esto vemos un reflejo de lo que todos hemos sentido en algún momento. ¿Cuántas veces hemos conocido a alguien que nos impacta demasiado su esencia, que por alguna razón nos puede parecer algo incómodo, pero que al mismo tiempo nos atrae de la nada? A veces el amor surge en los lugares más inesperados. Aquí nos damos cuenta cómo es que una mente cerrada definitivamente nunca podrá entender la esencia del amor en ese aspecto, sobre todo cómo se puede llegar a sentir a alguien en ese tipo de situaciones, sobre todo para alguien que le es difícil poder expresar sus verdaderas emociones. A diferencia de otra persona que no le teme a nada, ni siquiera al rechazo, la verdadera vibra se empieza a entender en lo que nosotros mismos elijamos creer y en la certeza de poder elegir todo en su debido momento, porque en algún momento lo puedes tener y de la nada ya no lo tienes. Darnos cuenta de ese tipo de cosas requiere algo que al mismo tiempo nos enseña, cómo poder elegir hacer lo correcto y saber cómo expresamos nuestras emociones, pensamientos, afectos y sobre todo hacia quién decidimos confiarle esa faceta de nosotros. El señor Darcy ve en Elizabeth todo lo que su mundo le enseñó a reprimir: la espontaneidad, la honestidad y la vulnerabilidad. Y Elizabeth por su parte
Ve en el señor Darcy lo que siempre se prometió evitar, el juicio, la rigidez y la distancia, pero el alma no entiende de promesas ni de decisiones. Solo se lleva por lo que atrae. En la vida real también es así. En muchas ocasiones solemos encontrarnos con personas que actúan como espejos para nosotros, reflejando partes de nosotros mismos que ni siquiera nosotros sabíamos que estaban ahí o que simplemente preferiríamos no ver, porque nos puedan resultar incómodas, sabiendo que en el fondo son las que realmente nos impulsan a crecer en muchos sentidos. Ahora nos trasladamos en la parte donde Elizabeth y el señor Darcy empiezan a tener inconvenientes al tratarse entre ambos. El primer malentendido surge cuando Elizabeth conoce a Wickham, un joven oficial en el que rápidamente se gana la simpatía de Elizabeth. Wickham le cuenta que Darcy le ha robado una herencia que su padre le dejó, haciéndolo pasar por una persona realmente cruel y egoísta. Elizabeth le cree sin dudar, ya que encaja perfectamente con la imagen que tiene de Darcy. Pero Wickham miente, fue él quien traicionó la confianza de Darcy al intentar fugarse con su hermana menor, Georgiana. Este detalle, que Elizabeth desconoce, distorsiona completamente su percepción, así los malentendidos se acumulan. Elizabeth piensa que él destruye todo lo que toca. Wickham finge ser una víctima y se aprovecha de todo eso para que ese prejuicio entre Elizabeth y el señor Darcy cada vez aumente más. Pero eso no es todo, el verdadero conflicto comienza cuando aparece el señor Bingley y Jane. Entre ellos surge una conexión genuina, pura y delicada. Desde su primer encuentro, Bingley queda fascinado por Jane. Ella, aunque un poco más reservada, siente lo mismo. Sin embargo, para Darcy esa relación representa un verdadero problema, la familia Bennet. Darcy observa con incomodidad los modales de la señora Bennet, la imprudencia de Lydia y Kitty y el comportamiento ruidoso de la familia en los bailes. Le preocupa que esta unión pueda perjudicar a Bingley socialmente, aunque no lo hace con mala intención. El señor Darcy, guiado por su orgullo, decide intervenir y le hace creer a su amigo que Jane no siente lo mismo por él, que su amor no es correspondido. Además, ayuda a organizar la partida de Bingley de Netherfield, llevándolo a Londres y separándolo de Jane. Cuando Elizabeth se entera de esto más adelante, lo toma como una traición personal. Piensa que Darcy ha arruinado la felicidad de su hermana por pura arrogancia, por clasismo, por desprecio hacia su familia, y este juicio solo refuerza la barrera entre ellos. En muchas ocasiones, al igual que Elizabeth, nos dejamos llevar por lo que queremos ver, nos atrapamos en una primera impresión, en una frase mal expresada o en el rumor de alguien que parece convincente. Sin darnos cuenta, vamos creando una versión del otro que en realidad no existe. En muchas ocasiones, así como Darcy, actuamos desde el orgullo, teniendo la convicción de que sabemos lo que es mejor para los demás. Nos aferramos a nuestra elección, creyendo que nuestras intenciones son puras, cuando hacemos algo sin darnos cuenta de que estamos decidiendo por otros, sin escuchar lo que realmente sienten. Los malentendidos surgen del silencio, de las preguntas que no se hacen, de las verdades que asumimos. Cuando ese tipo de situaciones suceden, el amor, la amistad y la confianza comienzan a perderse. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas veces hemos perdido a alguien importante para nosotros, no por falta de amor, sino por falta de comunicación? Por miedo a comunicarnos en su totalidad, por el orgullo de no pedir perdón, por prejuicios hacia lo que no entendemos. Orgullo y prejuicio nos enseña que muchas veces no sufrimos por lo que el otro hace, sino por lo que imaginamos que hace. Tenemos esa sensación de que todo debe ser perfecto, cuando en realidad la vida es un sinfín de emociones, de experiencias, de miedos y sobre todo de un montón de cosas por descubrir.
Cuando realmente aprendemos a escuchar con el corazón, aprendemos a entender a los demás y sobre todo a entendernos a nosotros mismos. Los malentendidos son inevitables, pero también son la prueba de fuego del amor. Cuando somos capaces de reconocer nuestros errores y mirar al otro sin filtros, comienza a surgir una comprensión más profunda, una que no se basa en tener razón, sino en el deseo de entender. Es posible tener una conversación incómoda y aún así mantener ese deseo de amor intacto como la primera vez que te enamoraste de esa persona que nunca imaginaste que se convertiría en todo lo que habías estado esperando. Cuando Elizabeth visita Pemberley, la mansión del señor Darcy, hay algo que empieza a tomar forma. Lo que antes era un símbolo de arrogancia, ahora se empieza a tornar como un refugio entre la calma y la belleza. Las estatuas, los jardines, la música que resuena en las paredes, todo habla de un hombre diferente, reservado en su totalidad, pero profundo, capaz de sentir intensamente aunque le cueste expresarlo. Después de todos esos malentendidos entre Elizabeth y el señor Darcy, la tormenta empieza a apaciguarse. Elizabeth se embarca en un viaje a través del cual se revelan partes de sí misma. Algo en su interior ha cambiado. Ya no observa al señor Darcy con la misma mirada y perspectiva que tenía sobre él, ni con la certeza de tener siempre la razón. Ahora lo recuerda con dudas, con curiosidad, con esa ternura que surge cuando el orgullo comienza a ceder. La película lo retrata con una sutileza y ternura. Elizabeth empieza a mirarse a sí misma y empieza a notar que algo es distinto. La carta del señor Darcy sigue resonando en su mente, sus palabras van cobrando sentido poco a poco, como si el corazón necesitara su tiempo para aceptar lo que su esencia se negaba a reconocer. Al tener que verse confundida, pero al mismo tiempo empezando a sentir algo que está empezando a cambiar. Es justo en ese momento donde todo empieza a tomar forma para crear algo increíble. En la vida, el amor no siempre se trata de lo que sentimos, sino de lo que decidimos hacer con esos sentimientos. A veces el corazón está listo, pero el miedo se encarga de hacernos sentir que no estamos listos. Por alguna u otra razón, en algunas ocasiones también el amor aparece, pero en el momento menos adecuado. También sucede que en otras ocasiones una sola palabra, una decisión, puede cambiar todo lo que creíamos que estaba destinado a ser. No se trata únicamente de amar, sino de elegir amar, también aprendiendo a entender los sentimientos de las personas. A veces el daño puede ser irreparable. El amor suele convertirse en una idea en la cual a veces puede ser complicado en muchas ocasiones, pero hay personas que buscan que la vida duele un poco menos. Llegar al punto de sentirse roto, algo perdido, disperso de la realidad, puede ser un sentimiento difícil de llevar para quienes sienten con intensidad, incluso cuando el orgullo o las heridas nos dicen que no, porque de eso se trata el amor. No es solo un impulso, tampoco el amor se refleja un destino. Solo sucede sin que nos demos cuenta, Él mismo se encarga de guiarnos en ese mismo camino. Aunque sea una decisión buena o mala, siempre el arte de amar y ser amado será algo lindo en todas sus facetas. En medio del silencio aparece el señor Darcy. La escena parece suspendida en el aire. En ese instante, cuando decide confesarse, se aproxima a Elizabeth y en su mirada refleja lo que en algún momento había guardado, todas esas emociones y pensamientos que permanecían nublados. El señor Darcy le confiesa lo que siente con sinceridad, expresando lo siguiente: tiene que saberlo, tiene que saber que todo lo he hecho por usted. Es usted demasiado buena para jugar conmigo. Su conversación de anoche con mi tía me ha hecho recobrar la esperanza que yo creía totalmente perdida. Si sus sentimientos siguen siendo los mismos, dígamelo, mi afecto y mis deseos no han cambiado.
pero una sola palabra suya me silenciará para siempre. Sin embargo, si sus sentimientos han cambiado, debo decirle que ha embrujado usted mi cuerpo y mi alma y que la amo, la amo, la amo y que ya nada podrá separarme de usted. Que la ama a pesar de todo, que la ama sin importar el pasado, los juicios o los errores. Elizabeth, que alguna vez prometió no amarlo, ahora lo mira como a alguien que finalmente encuentra sin haberlo estado buscando. Entre ellos ya no hay ningún gesto que oculte nada, solo está la verdad que desnuda a dos almas que se reconocen y se dan ese beso, que se convierte en el reflejo de una entrega mutua. El amor que alguna vez nació del conflicto se transforma en calma. Elizabeth habla con su padre, él, con su habitual ironía y ternura, le pregunta si realmente ama a Darcy. Elizabeth sonríe, con esa mezcla de timidez y convicción que solo el amor verdadero puede dar. Y responde con el corazón y con toda sinceridad, sí, lo amo, de verdad lo amo. Su padre rompe en llanto, se siente aliviado, orgulloso por la felicidad de su hija, de que encontró a esa persona que puede decir con toda certeza que de verdad lo ama. Sabe que su hija, la más libre y valiente, ha encontrado a alguien que no la limita, sino que la eleva en su máximo esplendor. Él les da su bendición y simboliza el hecho de poder sentir esa felicidad por su hija. Darcy y Elizabeth se enamoran no porque sean iguales, sino porque se descubren a través del otro. Y quizás esa sea la esencia del amor más auténtico, no el que nos completa, sino el que nos desafía, el que nos obliga a mirarnos sin filtros y a cambiar. Aquí nos lleva a la sensación de lo que sentimos casi sin darnos cuenta. Somos conscientes de cómo el desprecio se transforma en respeto, cómo la atracción nace del entendimiento, y cómo el amor surge no de un ideal generalizado, sino de la aceptación. A través de ellos nos recuerda algo simbológicamente, que amar de verdad no es encontrar a alguien que piense como tú, sino quien te enseña a ver el mundo desde otra perspectiva, porque en esa diferencia, en ese pequeño encuentro de ideales entre ella y él, nace esa posibilidad. Orgullo y Prejuicio nos recuerda que todos llevamos dentro una parte de Elizabeth y una parte de Darcy. La mente que analiza y el corazón que siente, el orgullo que nos protege y la vulnerabilidad que nos libera. A veces la vida nos separa por malentendidos, por miedos o por momentos que no coinciden en los momentos que creemos correctos. Por eso, al tomar decisiones deberíamos detenernos un instante y pensar cómo nos estamos expresando. Porque a veces no es falta de amor, es falta de cuidado. No podemos ser egoístas hasta el punto de olvidar que cuando alguien te entrega su confianza, también te entrega parte de esa persona, de su miedo y de su esperanza, y eso merece ser cuidado. Somos conscientes que todos somos mentes distintas, con heridas y pasados que a veces no sabemos cómo sostener, pero eso no nos da la razón para asimilar ese tipo de situaciones que llegaron a pasar hacia otras personas que te expresan su confianza. Hay que aprender a asimilar lo que ya terminó y lo que apenas está empezando. La vida nos enseña a soltar de alguna manera u otra. También nos enseña a valorar los sentimientos cuando son manifestados desde el corazón. Y para aprender a hacerlo hay que perder. Por eso debemos ser conscientes respecto a muchas situaciones como ese sentimiento que alguna vez fue confesado. Esa vulnerabilidad que fue mostrada con valentía. Esos silencios que pedían comprensión no siempre volvieron como algo sano, sino que volvieron de forma cruel, de forma en la que sin querer queriendo terminas haciendo un daño en el cual volver a confiar será un poco difícil. El amor en muchas ocasiones se trata de cuidar todo lo que le puedes ofrecer a alguien y lo que te pueden ofrecer a ti. Ahí es donde el amor es auténtico, siempre encuentra la manera de regresar, de transformarse y de quedarse hasta el final.
No es solo una historia de amor, sino una realidad. El amor más profundo surge cuando dejamos de luchar por tener la razón y comenzamos a esforzarnos por entender al otro entre su caos y su forma de brillar.